Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Tengan muy buenas noches. Es un gusto poder estar compartiendo con cada uno de ustedes por este medio la hermosa y bendita palabra del Señor. Hoy, para gloria de nuestro Padre, es viernes y toca la cita para un culto de milagros. Damos honra y gloria al Señor por la benevolencia y la misericordia que ha tenido de que podamos estar reunidos una vez de sus maravillas, esperando en Él, confiando en Él y rogando para que Él sea nuestro pronto sustento en medio de cada una de las necesidades que se puedan enfrentar, en las que podamos enfrentarnos o experimentar. Es así, mis queridos hermanos, que voy a pedirte de favor que para comenzar me acompañes a Marcos capítulo 6, versículos del 30 en adelante. Marcos capítulo 6, versículo del 30 en adelante. Seguimos siempre con el tema de los milagros de Jesús. Hoy es la parte número 14 de esta serie de sermones. En lo que buscas Marcos 6, antes de la oración inicial, solamente hacer un pequeño recuento que a lo largo de toda esta serie de sermones hemos podido estudiar 7 milagros espirituales, 23 milagros de sanidad, 10 milagros que estamos desarrollando en este momento de carácter natural o sobrenatural. De esos 4 que pudimos ver en las sesiones pasadas fueron propiamente sobrenaturales, pero ahora toca ver unos cuantos de provisión sobrenatural. Si recordamos la clasificación que habíamos hecho en un momento previo, habíamos dicho que los milagros son espirituales, son de sanidad, naturales, sobre la vida y la muerte y de provisión, pero que se daba la característica que los de provisión están íntimamente vinculados con los milagros naturales o sobrenaturales. En este culto vamos a poder ver 3 de ellos. 3 de esos milagros de naturales y de provisión. Es así, querido hermano, que por favor solamente te recuerdo que vamos a estar en Marcos capítulo 6, versículo del 30 en adelante. Quiero que por favor, en esta hora que vamos a tener nuestro momento de oración, dispongas tu corazón hacia el Señor y le permitas a Él poder recibir tu corazón y que tu corazón pueda deleitarse en la presencia del Señor. Aquí no es una competencia, mis queridos hermanos, tampoco es una carrera, no es un deporte. Esto es nuestro pan diario, por lo cual tengamos el tiempo necesario, tengamos la devoción correspondiente y te pido de una manera muy especial que por favor tomes tu petición y se la pongas al Señor, pero que al frente de esa petición vaya nuestro corazón. Oremos, mis amados. Bendito y hermoso Padre Celestial, en esta hora cada uno de nosotros venimos delante de tu presencia a clamar, a rogar, a pedirte, porque te manifiestes, Señor. Poderoso Padre, mis hermanos y yo estamos en medio de una necesidad. El mundo está atravesando ya no solo una pandemia, sino de que hay crisis económica, crisis alimentaria, crisis en los gobiernos, crisis en los hogares, en las familias, en los estudios, Señor. Pero cuando las crisis están a flor de piel y los problemas sentimos que nos están cargando y ahogando, Señor, en tu nombre cada uno de nosotros podemos confiar y decir que Cristo es la solución, que solamente el poder de nuestro Señor es el que puede romper todas las barreras que se presentan
y que juntos contigo, Señor, vamos hacia una victoria. Pero por eso, Padre, queremos disponer nuestro corazón delante de ti. Queremos que nuestro espíritu se conecte íntimamente contigo. Queremos dejar, Señor, toda carga, todo enojo, todo sentimiento de cólera, de ira, de venganza. Queremos estar limpios delante de ti. Nuestras manos, Señor, siempre están manchadas, pero por eso te suplicamos que por medio de tu nombre y por medio de tu poder podamos ser limpios en ti y por ti, Señor. Padre, instrúyenos en este momento de la palabra, permítenos recibir esa provisión sobrenatural que viene solo de ti, Señor. Ya no queremos estar esperanzados en lo que nos va a dar el mundo, en lo que nos va a dar un gobernante, en lo que nos va a dar el dinero, nuestro jefe, algún otro ser humano. Ya no, Señor. Queremos hacerlo conforme a tu voluntad, para que seas tú glorificado y para que podamos testificar de que de todas las pruebas, de todas las tentaciones, el Señor nos sacó victoriosos. En el nombre de nuestro amado Padre Celestial, oramos también para que todo obstáculo sea quitado y que tu plenitud en espíritu y en verdad sea sobre nosotros. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor, mis amados. Doy gracias al Padre porque en este momento, como te decía, vamos a poder estudiar un poco acerca de sus milagros. Te lo repito como lo dije al inicio de este culto. Está perfecto. Pon tu milagro al frente. Pon tu necesidad al frente. Pero que en primer lugar sea nuestro corazón, para que el Señor nos pueda instruir, nos pueda limpiar y lo mejor de todo, nos pueda cuidar en el hueco de su mano. Vamos a la palabra Marcos 6, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo. A medida vayamos desarrollando la lectura, la vamos a ir escudriñando. Y nos dicen los primeros versículos. Entonces todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Señor, añade bendición a tu palabra. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero poner un poco de contexto. En este momento ya había fallecido Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquel quien se había encontrado con Jesús en el vientre de sus respectivas madres y con el cual habían tenido un clic, un encuentro no solo físico, sino que espiritual, porque los bebés patearon a sus madres y se sintió algo especial. Y no había quedado tiempo prácticamente como para guardar un luto, para guardar una vela, en razón de la tristeza y el vacío que se había dejado por el fallecimiento del consiervo. Ahora bien, asimismo menciona que después los discípulos habían estado trabajando en la obra. Así como tú puedes haber estado orando todo el día, puedes haber estado en un servicio, puedes haber estado compartiendo del Señor, puedes haber estado intentando dar un buen testimonio de Jesucristo sobre tu vida y sobre la mía, sobre la vida de los demás, perdón. Y es que viene y les dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Estaban rindiéndole cuentas, estaban diciéndole: bueno, Señor, dimos consejería en tales y tales áreas,
dimos también un poco de aliento al que estaba necesitado, entregamos, Señor, a cada una de las personas que estaba enferma, tu palabra, tu protección, tu sanidad. Hicimos milagros para tu honra y tu gloria. Ellos estaban dando su reporte. ¿Por qué? Porque el día ya estaba por acabarse. Probablemente no era ni las 6 de la tarde, pero ya era un poco entrada. Ya era después de mediodía. Entonces él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. Otro punto muy importante. Tú y yo tenemos que reconocer cuándo debemos de descansar, cuándo debemos de guardar el debido reposo físico y al mismo tiempo espiritual. Por eso la misma palabra nos menciona: no os afanéis. Pero que no nos afanemos ¿en qué? En todo lo que representa el mundo. En todo eso. No tenemos que afanarnos en nada de lo que diga el mundo. No debemos de afanarnos en eso, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque siempre, siempre va a haber algo que te va a cargar durante el día. Siempre. Puede ser un problema en el trabajo, puede ser un problema en la misma iglesia, puede ser de que tú ya venías de camino para tu casa, puede ser que ibas a una reunión o lo que sea, y ¡pum! Sucede algo. Sucede algo que te quita la paz. Sucede algo que hace que... a mí me ha sucedido últimamente en medio de este tiempo de cuarentena, de epidemia, de pandemia, que yo estoy ya sentado con mi familia a comer y sucede algo y me tengo que levantar a tapar la comida y esperar sacar el compromiso y luego volver a sentarnos y de ahí, ring, ring, el teléfono. Híjole, deja el teléfono, me dicen. Déjalo, come, descansa. Es justo lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, a sus ayudantes, a los ministros. Todos necesitamos un descanso. Y mira qué interesante cómo el Señor lo menciona. ¿Por qué? Porque para que suceda la obra de Dios sobre tu vida y la mía, necesitamos descansar también. Yo siempre se lo he mencionado, mi querido hermano, que para mí el poder dormir y descansar es hermoso, es lindo. ¿Por qué? Porque aparte de que es tan sabroso, uno recupera sus fuerzas. Y más, si ese descanso lo hacemos bajo la guía preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, mi querido hermano, al mismo tiempo, por eso en el versículo ya se nos menciona de que no debemos de caer en la fatiga, ni en el afán, ni en nada de lo demás. ¿Por qué? Porque llegamos al punto de una desnutrición o un cansancio extremo. ¿Y qué se afecta primero? El cuerpo. Y si el cuerpo se afecta, se termina afectando el alma, se termina afectando el espíritu. Es más pesado, el desvelo es más golpeante, los problemas caen con mayor fuerza sobre nosotros, lamentablemente. Pero después veamos lo que nos dice la misma palabra, de que cuando ellos ya se habían apartado, que Jesús les dijo: ok, tómense un descanso, un break, échense un cafecito con pan, con una semita mieluda, rica, ¿verdad? Pero después les dice de que cuando iban, en el versículo 32, cuando ya iban a descansar, pero la necesidad de la gente era grandísima. Levanta la mano ahí donde tú estás si tienes algún tipo de necesidad que solamente el Señor Jesucristo puede sustentar. Aquí yo levanto las dos, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque siempre tú y yo vamos a tener necesidad de Jesucristo sobre nuestra vida. Y mira qué bonito todo lo que hemos aprendido en ese par de versículos, en los que todavía no hay una manifestación sobrenatural, pero se está preparando el ambiente para que suceda el milagro. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita. 33, por favor. Pero muchos lo vieron
ir. Y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. 34. Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Palabrita clave. Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ojo que les comienza, perdón, que la palabra que utiliza la Biblia es a enseñarles. Quiere decir de que no era una simple prédica o algo que yo enciendo la radio para tener la radio o el tele o ando con el celular para tener ruido al fondo. No fue así, sino de que como tú estás escuchando en ese momento de esa predicación, estaban recibiendo la gente. La gente se comenzaba a alimentar. ¿Por qué? Porque la palabra nos menciona que que los veía como ovejas. ¿Por qué les veía como ovejas? Porque siendo, perdón, el Señor, el buen pastor, Él nos ve tal cual somos, seres humanos, indefensos, tímidos, hambrientos y sobre todo necesitados de su ayuda. Mira qué precioso. Es así que con esa necesidad ya establecida, viene el Señor, vienen los apóstoles y les dicen en el 35, cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Aquí es en donde ya entramos que quizás pueden haber sido las 3, las 4, quizás las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque el día estaba ya acabando. Y en el 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Mira qué bonito, porque este ya es el planteamiento del problema, de la crisis como tal. Si bien los apóstoles no le dijeron, Señor, no tenemos para darles de comer, pero en el trasfondo le estaban diciendo, papito lindo, Señor, Jesús, Maestro, Rabí, como que la gente ya hay que irla sacando, ¿verdad? Porque, mira la hora, ya es tarde, ya hay que irse. Aquí en El Salvador se tiene el dicho de que le fueron a poner la escoba cerca de la puerta. ¿Para qué? Porque eso es tradicional de que como irle pidiendo a la gente que ya se vaya. Por A o B. Entonces viene muy lindamente el Señor Jesús y comienza en el versículo 37 a establecer algo. ¿Qué es lo que Él establece? Viene y dice, ok, ¿no le pueden dar de comer? Hagamos algo. Respondió él les dijo, darles de comer. Ya me vinieron con el problema. ¿Cuál es la solución? Comida. Ok, denles de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. En el 37 y 38 vemos tanto el planteamiento del problema, del 35 y 36, sumado al versículo 37, vemos el planteamiento del problema. Y hay que verlo que los discípulos no lo hacen de mala fe tampoco. ¿Por qué? Porque cuando ellos ocupan la mención de que 200 denarios, estamos hablando de que era el salario nominal o normal de aquel entonces. El venir y establecer un denario por día trabajado, independientemente de la actividad que hicieran. Ese era de forma general. Más adelante en otro milagro vamos a hacer una mención de que los pescadores recibían aún una mejor remuneración por su esfuerzo. Ahora bien,
Quiere decir que 200 denarios es que usted sobre su bolsa, ahí ande la bolsita, con 200 días que ha trabajado. Hagamos un ejercicio rápido. Usted viene y póngale el salario que usted gane. Yo no sé cuánto gana la mayoría. El salario mínimo aquí en el país es de $300 por ley. Algunos ganan un poco menos, hay otros que ganan muchísimo más, pero ponga de que usted ha venido ahorrando todo el año, ojo, sin tocar ningún 5. Usted no ha tocado ni un centavo, ni un dólar, ni un peso, nada. Y lo anda íntegro. Pastor, yo estaría en la gloria, pagaría acá, pagaría aquí, compraría allá, compraría aquí. Creo que todos haríamos eso. Pero ¿por qué no tenemos 200 días de salario ahorrados? Porque hay una necesidad, hay que pagar casa, hay que pagar transporte, servicios básicos, comida, etc. Y los apóstoles en ese momento no tenían esa cantidad, porque ellos, me imagino, han de haber hecho sus cálculos y dijeron, híjole, aquí entre todos dan las coras de dan el dólar de pan menudo, o sea, de pan variado, en tanto, como con unos 200 días de trabajo le damos de comer a esta gente. Bien complicado. Pero el Señor no solo estaba retando la fe de los apóstoles, sino que también la fe de la congregación, de los que le estaban escuchando. Pero el Señor quería dejar establecido también el límite. ¿Para qué? Porque le dice en el 38, ¿cuántos panes tenés? Y hoy, esta noche, el Señor viene ante ti y te dice, fulanito, fulanita, ¿qué tenés? Mira que no les dice, ¿y cuánto pisto tienen? ¿Cuánto dinero tienen? No les dice eso. ¿Por qué? Porque yo quiero, mi querido hermano, y te lo dice alguien que le ha costado un mundo poderse sacar eso de la cabeza, la bendición no se refleja solo en cuánto dinero tenemos. Dios va a ocupar lo que tú tengas justo en este momento, llámese $2, $3, llámese tus manos para formar, para coser, para trabajar, etcétera, tu capacidad, que sabes perfectamente cómo cortar leña, cómo hacer pan, cómo hervir frijoles, cómo hacer limpieza, cómo poder desarrollarte como un profesional también o en algún tipo de oficio, sin importar tu edad, sin importar tu nacionalidad, sin importar que haya crisis por este lado o por este otro lado. Dios te va a poner lo que haga falta, y lo vamos a ver más adelante, porque dice en el 39, Jesús comenzó a dar instrucciones, un punto muy importante que quiero que llevemos en todo esto. Y les mandó que hicieran recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Mira qué lindo, aquí se ve reflejado Salmo 23. Y en delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, la visión siempre fijada en el Padre, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen, delante, y repartió los 2 peces entre todos. Una vez oí a un estudioso, no me recuerdo si era pastor o era un científico creyente, pero era un cristiano, en que venía y decía, si hubieran sido solo 5,000, sabemos que más adelante, como lo vamos a decir, eran más gente, si hubieran sido solo 5,000, les hubiera tocado
a milímetro, o sea, milímetro es mucho más chiquito que esto, de cada pescadito para que cada uno hubiera tenido aunque sea una untadita. Ya no se diga el pan, solo las muy migas lo hubieran tocado. No, ¿por qué? Porque de ahí dice en el 42, y comieron todos y se saciaron. Quiere decir de que, vaya, aquí está su pan, su pescado envuelto en pan, aquí tiene, ahí se tiene que llenar. No, y dice 43, y recogieron de todos los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí una anotación muy importante, según lo que te decía. Recordemos que hemos visto en otras predicaciones que la familia era vital, era un tesoro, era un elemento que te generaba cierto estatus en aquel entonces, por lo que era una bendición tener una familia numerosa. Si nosotros somos bien estrictos de que estaba un hombre, más su esposa, más un hijo solamente. Pueden haber habido hombres solteros, mujeres solteras, viudos, jóvenes, etc. Pero haciendo una matemática rápida, promedio, habían 3 por cada uno. Quiere decir de que 5 por 3, 15, eran 15,000 personas. Pero tratando de ser aún un poquito más específicos, de que se trataba de mantener alrededor de mínimo 2 hijos por casa, por familia, quiere decir que habían 20,000. Y que para tratar de mantener cultivos, negocios, etcétera, bien fácil llegamos a 27, a 25,000 personas. Jesús siempre provee más de lo que nosotros esperamos. Y el milagro, como lo hemos venido viendo, fue sobre el alimento. El Señor tomaba los peces, los partía, los preparaba, y como que si fuera película, ya sea que se iba desbordando de la canasta de donde los iba sacando, iba viendo provisión y más y más y más, como con las tinajas de aceite, y sacaban y sacaban y sacaban y sacaban y sacaban y sacaban y sacaban. Y ok, ¿ya todos comieron? Sí, va, aquí paramos. Mire, falté yo, viene uno. No, ya pasó. Entonces, el milagro es que cada molécula, cada célula que formaban físicamente a cada pescadito, a cada pancito, el Señor la multiplicaba. Y esto yo lo quiero hablar muy seriamente porque con una conocida, cuando ella padeció cáncer, les he compartido en otras oportunidades, que ella duchándose se le abrió la herida y salió lo que los médicos no habían podido quitar. Yo aprendí eso por medio de ella, que le decía: Señor, si mis células están degeneradas, están fallando, cámbialas, destruye las células dañinas, malas, y multiplica mis células sanas. ¿Es acaso eso imposible para Dios? Y lo mismo funciona con los ojos, mi querido hermano. Tú que quizás solo puedes oírme y no me distingues en este momento por medio de la compu, del teléfono, de la tele, etc. El Señor puede multiplicar hasta regenerar la iris, la córnea, tu ojo, todas las membranas visuales, todos los nervios, que conforman el sistema de visión del ser humano. Yo en lo personal, yo he orado muchas veces
para que el Señor me permita una relación de negocio. Imposible. ¿Y por qué, pastor? A mí se me olvidan las cosas. Reprendo Alzheimer, reprendo cualquier otro tipo de degeneración mental, etc. Y hasta el día de hoy le bendigo al Señor porque de repente me acuerdo de algo, de lo otro. Ah, ya no se le olvida nada, pastor. ¿Cómo no? Muchas otras cosas. Pero mi oración va enfocada al poder que Dios tiene de tomar de la nada y poder ya sea multiplicar o crear. Por eso en una oportunidad dijimos que el Señor jamás va a restar ni a dividir, sino de que el Señor siempre va a sumar o a multiplicar. ¿Quién es el único que resta y divide? Es el diablo. Te resta bendición y te divide de Dios. Ah, pero entonces también el diablo da, pastor, porque provee y todo. ¿Qué es lo que suma y multiplica? Maldiciones. Y eso no lo permite, y eso no funciona dentro de la presencia del Señor. Amén, mis queridos hermanos. Con eso, vemos de que si bien el Señor ya había alimentado a una cantidad despampanante, una cantidad conozco una persona que tiene una expresión muy apropiada, brutal, asombrosa, de personas. Híjole, ¿qué más puede hacer el Señor sobre tu necesidad y sobre la mía? ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar algo muy claro, mis queridos hermanos. Y por favor, te hablo no solo como pastor, sino de que como hermano en Cristo y como amigo espiritual. Y te decía, tú tienes una necesidad hoy. Amén. Deja que el Señor te sustente. Pastor, pero yo mañana, justo mañana tengo que tener esa provisión. Solo presenta lo que tengas. Solo presenta lo que tengas. El Señor conoce perfectamente tus limitantes y las mías. Por eso Dios actúa justo en el momento que dispongamos y hagamos el esfuerzo que nos corresponde. ¿Para qué? Porque después de ofrecer lo que tenemos, Él hará lo que haga falta. Pero, como hemos visto también en las otras sesiones, en las otras predicaciones, tiene que ir encaminado a la voluntad de Dios. Nunca está de más hacer un trato, un pacto, tratar de buscar un arreglo con Dios enfocado en su voluntad. Amén. Y wow, qué milagro más hermoso, estuvo precioso, voy lleno. Y sabes que el Señor lo hizo 2 veces esto. Vamos rápido siempre a Marcos, solo que ahora al capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 1. Marcos, capítulo 8, versículo 1. Resumiendo el anterior, estaban en la obra, había hambre, había escasez en ese momento, el afán había distraído a los siervos, se presenta y nos presentamos delante de Dios como ovejitas con necesidades, indefensos. El Señor hace el planteamiento, pone toda la situación, pero a la par pone la respuesta, su obra sobrenatural de provisión. Amén. Marcos 8, versículo 1, nos dice, en aquellos días, como había una gran multitud, otra gran multitud, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Punto y coma.
probablemente la gente había ido lista, llegó lista. Vamos a llevar unos dátiles, agua, un poco de vino, pan, etc. Pero era tanto la emoción y la bendición de estar con Cristo, con Jesús, que se les fue la onda, se les fue el tiempo. Cuidado con afanarnos y caer en la necesidad. Yo he sido uno de esos. No tengas pena de caer también. Tratemos de evitarlo en la medida de lo posible. Pero hoy por hoy, si tú, al igual que en los textos que estamos leyendo, ya estás en esa necesidad, bueno, comencemos con Cristo, porque nos dice en el 3, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Allá no habían cajeros automáticos, no habían tienditas, no habían tiendas de conveniencia, perdón, supermercados, centros comerciales. Entonces había que caminar bajo el sol, bajo sequedad, tal vez no en un desierto como tal por la época que se plantea esto, ya que había pasto en los capítulos anteriores, pero aguantar una ida caminando sin agua y sin comida no es fácil. Por eso el Señor él mismo dice, tienen las limitantes siguientes y tienen las necesidades que yo ya conozco. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Nuevamente los discípulos se quedaron, bueno Señor, ¿y aquí entonces? Una vez más. 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, sabiendo que, nuevamente dando gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Segunda vez que el Señor satisface. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, ya no 12 como la vez pasada. Eran los que comieron como 4,000. Nuevamente hacer las mismas matemáticas y cálculos promedios de que sean 8, quizás pueden llegar hasta los 16,000 o que se quedan en los 10,000, etc. Eran los que comieron en el 10 y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Mira qué interesante. Y aquí es una enseñanza que nos viene dando de, una vez más, había hambre, una vez más, tuvo misericordia, la compasión, una vez más, habían recursos limitados, una vez más, hubo una provisión sobrenatural, una vez más, el Señor obró, una vez más, siempre y para siempre, el Señor atiende al necesitado. Por eso te decía, si tú hoy eres una persona que está padeciendo una necesidad y no tienes la provisión que necesitas, no la que queremos. Pastor, ¿usted cuánto necesitaría para salir de sus deudas? Híjole, mínimo. De barato unos $50,000, mi hermano. De barato. ¿Y en qué ha gastado todo esto? Conozco una persona que a sus 24 años debía más de $273,000 y ganaba apenas como $2,000. No sé cómo se había metido en tantas deudas. Ahora bien,
Mi querido hermano, mi querida hermana, el mensaje de esta predicación es muy, pero muy claro. ¿Cuál es tu necesidad y cuál es la provisión que necesita del cielo que baje a tu vida? Porque el Señor Jesús nos da la lección perfecta de que no es metiéndonos la mano a la bolsa, yendo a ver en el banco cuánto tengo, o abrir la alacena y decir, Señor, en tu nombre que salgan los pescados y los panes así, ¡brum! No, ¿qué es lo que necesitas? Y en medio de esta cuarentena se ha podido ver. Muchos de los que forman parte de la congregación, aquí en Nuevo Cuscatlán, del Ministerio Fortaleza Eterna, yo bendigo al Señor, porque han salido beneficiados con los fondos, con el bono que dio el gobierno. Han salido beneficiados con la entrega de alimentos que dio el gobierno. Asimismo, han salido, me contaba una hermana, que han llegado a dejarle pollo, víveres, la jefa. Han habido otro tipo de provisiones. La iglesia, antes de iniciar la pandemia, hizo la provisión por medio del proyecto Maná para que cada familia tuviera su bolsa de alimentos. Mis queridos hermanos, hasta el día de hoy, con toda gloria hacia el Señor, me alegra decir que necesidad de hambre no ha tenido el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer, mis hermanos? Ahí se han izado un montón de banderas blancas de gente que sí ha tenido una gran necesidad de alimento. No podemos hacerlo nosotros, pero sí es un llamado para que nosotros como pueblo de Dios oremos e intercedamos por esas personas, que en la medida de lo posible, me contaba una hermana que le fueron a dejar mucha provisión de alimento, gloria a Dios. De inmediato le dije, hermana, aparte lo que de verdad no va a ocupar y que fluya la bendición. ¿Por qué? Tampoco no nos afanemos en acaparar, mi hermano, en que voy a guardar esto porque mañana quizás no va a haber. No, guardemos el sustento que Dios nos da hoy, porque mañana Él también sustentará. Por eso es, una vez más, y por eso me convenzo en el Espíritu que el Señor hizo esa demostración sobrenatural de que si había necesidad, Él proveía. Para gloria del Señor, y de verdad que no es mi intención hacer ningún tipo de campaña política. Nosotros somos apolíticos dentro de la iglesia, pero siempre ha habido pan para el necesitado. Siempre ha habido una línea abierta para poder decir, pastor, necesito alimento, necesito acá. ¿Por qué? Porque desde antes de esta situación nosotros nos dedicamos a orar de que no hubiera escasez de alimento, que no hubiera escasez de medicamento, que no hubiera escasez de techo y sobre todo que no hubiera escasez de la provisión perfecta que solo viene. ¿De dónde? Del cielo. Amén. Quiero que por favor terminemos leyendo Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Búscalo por favor y terminemos. Perdón, Filipenses 4:19, perdón mis amados. Es Filipenses 4:19. Terminemos leyendo esto, mis queridos hermanos, de cómo el Señor es siempre propicio para cada uno de nosotros. Nos dice Filipenses 4:19 de la siguiente manera: por favor, si estás en tu casa, donde quiera que estés, o anótalo si no tienes tu Biblia a la mano en este momento, pero por favor, hoy en la noche, cuando estés orando, léelo, repítelo y atesora este versículo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que el Señor sea siempre tu
tu buen y pronto sustento, mi querido hermano. Oremos. Poderoso y amado Padre Celestial, delante de ti, nosotros nos presentamos, Señor. Y así como mis hermanos en este momento, al otro lado de estas pantallas, de estos dispositivos electrónicos, tienen una necesidad. Muchos no es en sí una necesidad material, porque tienen su casita, han tenido su alimento, gracias a Dios no han tenido el padecimiento de esta complicada enfermedad, pero hay problemas en los riñones, en las vías urinarias, hay problemas, Señor, en los dientes, en los ojos, en las vías respiratorias, hay problemas, Padre, en los órganos reproductivos, en los órganos que hacen la digestión, en el estómago, en el intestino grueso o delgado, en el recto, en el ano, Señor. Hay problemas en ellos. Probablemente hay problemas o dificultades de osteoporosis, de artritis y artritis degenerativa, deformante. Hay cartílagos desgastados, los líquidos de las rodillas. Hay columnas que probablemente están adoloridas, pies que están hinchados y cansados. Hay ovarios que no están sanos. Hay testículos que se han hinchado, que están reteniendo líquidos, tal vez no solo en el área de la ingle, sino también en la piel, en las extremidades. Hay descompensaciones, hay caídas y subidas de presión arterial, hay falta de un correcto fluido sanguíneo, hay escasez de hierro, hay escasez de vitaminas. Señor, todo como tú compones este cuerpo, Padre, pon tu mano de sanidad sobre mis hermanos. Yo te doy gracias porque levantaste a mi madre de la infección en las vías urinarias que tenía. Yo te doy gracias, Señor, porque sacaste a nuestra hermana Gemima del padecimiento del COVID-19. Yo te doy gracias, Señor, porque evitaste el envenenamiento de nuestro hermano Jeremy. Yo te doy gracias por la provisión que ha habido para cada uno de los hogares, pero aún falta más de ti, Señor. Aún falta el guardar los puestos de trabajo y las fuentes de ingresos en nuestros hogares, Señor. Por favor, proteja los techos ahora que están las lluvias. Protéjanos de inundaciones, de que se revienten cañerías, de que se tapen tragantes, tuberías, aguas negras, Señor, que no haya desbordamiento de ríos. Por favor, Señor Jesucristo, esos hogares que están padeciendo en medio de las crisis ambientales y sanitarias, Señor, te lo suplicamos, Padre bendito. Aquellos que trabajan desde casa en estos tiempos, provéeles de verdadera paz, de eficiencia en sus trabajos, de que puedan sobresalir, Señor. Para muchos es beneficioso porque pueden estar compartiendo en familia. Tal vez pueden atender cosas pendientes en los hogares, Señor. Pero sea como sea, Padre, no permitas que nos alejemos de ti o que de nuestra boca salga que tú no nos proveíste, Padre. Llama a nuestro corazón la atención, Señor, de aquellas cosas que estamos haciendo mal, de lo que hay que cambiar, de lo que hay que modificar para tu honra y tu gloria, Señor. Es nuestra petición. Permítenos ser siempre fiel, Señor, contigo, con nuestro actuar, con nuestro hablar, con nuestro testimonio, con los diezmos y las ofrendas, y poder, Señor, seguir siempre cumpliendo con tu obra. Permíteme, Padre, el poder siempre satisfacer mi necesidad de ti, no solo hoy en medio de la cuarentena y de la crisis, sino hoy, mañana y siempre, para tu honra y tu gloria, Padre bendito.
Es nuestro clamor en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Te pido que por favor tengas mucho cuidado, perdón, en lo que falta del cumplimiento de la cuarentena según se nos haya indicado. Por favor, obedezcamos y acatemos las indicaciones que se nos dan por las autoridades y recuerda que siempre estamos a tu disposición por medio del teléfono, los que lo tienen, por medio del WhatsApp, de Facebook, de YouTube, para que puedas alimentarte. Asimismo, si tú quieres que oremos directamente por ti, las vías están abiertas y será un placer para nosotros apoyarte en oración y de rodillas. Que el Señor te proteja y te bendiga. Muchas bendiciones.